¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual estamos cerrando esta semana, una semana que ha pasado de todo, se ha analizado en parte qué es lo que dejó la elección del pasado fin de semana, el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, las consecuencias de ese resultado, lo que determinó un reacomodamiento en el principal interbloque de la oposición. Hablamos de Juntos por el Cambio, un sector del PRO, un sector que encabeza Cristian Ritondo, junto con Patricia Bullrich, junto con Mauricio Macri, acompañando la candidatura de Javier Milei. El otro sector del PRO, el que encabeza fuera de este Congreso Nacional, pero es el sector que responde a Horacio Rodríguez Larreta, junto al radicalismo en conjunto, Evolución Radical y la Coalición Cívica, junto a otros bloques como el GEN de Margarita Stolbizer, la decisión de ser prescindentes en esta elección de balotaje, no acompañar a ninguno de los dos candidatos, pero sí con fuertes cuestionamientos hacia la figura de Javier Milei. Y por otro lado, tenemos que comenzó nuevamente la actividad parlamentaria porque esta semana hubo reunión ya de comisiones, por lo menos la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la primera reunión que tuvo el Congreso después de la jornada electoral. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Hoy están un poco más lejos. Señorita Melissa Jofré, señor Fabián Wallman, ¿cómo le va? Hola Fabi, ¿Cómo andan? buenas tardes. Perdón, Fabi, mi compañero. Fabi para allá, Fabi para allá, Fer para acá. Para acá, igual, ¿viste? Bueno, hoy estamos juntitos acá. Sí, una semana intensa. La verdad que tuvimos elecciones el domingo, pero a mí en lo personal pareciera que pasaron más de 5 días, claro, ¿no? Desde el domingo. Ha pasado mucho, un terremoto bastante importante en lo que tiene que ver con la coalición de Juntos por el Cambio y también las repercusiones que eso va a tener en el día de hoy. Si bien el bloque de senadores se mostró unido ayer, bueno, en diputados no estaría pasando lo mismo y hay algunos movimientos que veremos si hoy tenemos alguna novedad respecto de lo que es la bancada PRO, sobre todo. Bueno, a ver, ¿por qué? Si tenemos novedades, porque hoy empezó a circular un paper dentro del PRO, encabezado por Cristian Ritondo, buscando firmas, acompañando lo que es la decisión de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri de sumarse a las filas de Javier Milei. Sí, sí, y en el medio de todo interna, dentro de Juntos por el Cambio, dentro del propio PRO, dentro del radicalismo, donde ayer confió, por ejemplo, el diputado Cacase, que habría diputados de la UCR que votarían por Javier Milei, por lo menos fue lo que dijo a través en un reportaje. También está la discusión a nivel de, por ejemplo, hoy a nivel de las redes sociales, entre Martín Lustó y el expresidente Mauricio Macri, luego del reportaje que le hicieran al ex titular de la Casa Rosada, en la cual, bueno, le pidieron una opinión acerca de los radicales y lo que expresó fue, bueno, que digan claramente si quieren votar a Massa o no. Claro. A partir de ello, bueno, una continuidad que se fue replicando, respuesta de Hernán Lombardi a Martín Lustó, viejas rencillas que ahora salen a la luz en un momento en el cual uno pensaría que deberían estar por lo menos más unidos que nunca, en función de los próximos, lo que se viene, un nuevo gobierno. Habrá que ver lo que sucede. Bueno, vamos a ver cómo va repercutiendo. Sin dudas esto va repercutiendo aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Diputado Agustín Domingo, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. Por favor, ¿qué tal, Fernando? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, estas discusiones que tiene Juntos por el Cambio, ¿cómo las vive Juntos Somos Río Negro? Bueno, nosotros obviamente que también tenemos discusiones internamente. Nosotros en la elección nacional nos mantuvimos prescindentes. Ahora estamos convocando a las autoridades de nuestro partido, a los intendentes electos, legisladores, a una reunión la semana próxima en Viedma. De todas formas, ya Alberto Bretilnec, el gobernador electo, ha manifestado su acompañamiento a la candidatura de Sergio Massa.
pero le vamos a dar obviamente a esto una forma orgánica para discutirlo y decidirlo en definitiva en el seno de nuestro partido, que es un partido provincial, Juntos Somos Río Negro, y en el que, al igual que todos a esta hora, estamos viendo bueno, cuál es el proyecto de país que tiene cada candidato, cuáles son las propuestas, qué es lo que más le conviene a una provincia como la nuestra, respecto a lo que se define el 19 de noviembre y creo que es sano que se den esas discusiones en el seno interno de cada espacio político. Bueno, sin dudas lo que sucede en Juntos por el Cambio va a repercutir aquí en la Cámara de Diputados, porque además sectores de Juntos por el Cambio que señalaron que se mantienen prescindentes, lo cierto es que cuestionaron mucho a la figura de Javier Milei, prácticamente diciendo no queremos inclinarnos por ninguno, pero ojo que Milei es esto, esto y esto. Bueno, esas son decisiones individuales, en definitiva, que toma cada referente político de cada espacio o cada espacio en su conjunto orgánicamente. Nosotros entendimos que era necesario tener un pronunciamiento a nivel de partido y es lo que vamos a hacer, argumentando, por supuesto, habrá quienes estén a favor de uno u otro candidato, pero va a ser en definitiva una decisión orgánica sin titubeos, digamos. Claro. O no, capaz que gana la opción de mantenernos, de dar libertad de acción, pero la verdad es que no lo creo que hay claramente un candidato que dé la preferencia de nuestro espacio y eso es lo que vamos a manifestar la semana próxima en Viedma. Diputado, en su provincia se renovaban 3 bancas, Luis Giacomo se quedó fuera, quedó en cuarto lugar el oficialismo provincial. Se está hablando también a partir de este acuerdo que hubo entre Macri, Bullrich, Milei, cómo va a seguir la Libertad Avanza, ¿no? En un futuro. Y ese sello no compitió, pero a través del partido FE en Río Negro. ¿Usted ve con fuerza, está constituida allí la Libertad Avanza o solamente, sumó esos aliados para esta elección? ¿Cómo está la presencia de Milei en la claramente provincia? Fue un emergente del fenómeno Milei a nivel nacional, fue un armado que se hizo para aprovechar ese impulso, ese fenómeno y bueno, evidentemente les dio resultado. Terminó segundo ahora, había terminado primero a nivel de espacios en las PASO, en consonancia con el retroceso que tuvo todo el espacio libertario a nivel nacional, pero es claramente un emergente. El tiempo dirá, yo tampoco en esto hay que ser arrogante y plantear o opinar sobre cuál va a ser el futuro de otros espacios políticos en que uno no participa, pero el fenómeno de este año claramente, no era una construcción que venía desde hace mucho tiempo, fue un emergente de fenómeno libertario en todo el país. Y desde ese lugar, ayer se lo vio allí Alberto Beretilnec en el CFI, reunido con el 17 mandatarios provinciales, o próximamente hacerlo, el caso de Beretilnec por Arabela Carreras. Estaba Arabela también. Sí. Estaban los dos. Por eso con Arabela, por eso digo que estaban los dos, justamente. Estaban los dos, tanto como Figueroa y Gutiérrez. Más allá de esto, ahí había una clara división de aguas, de acuerdo a lo que le preguntábamos a los gobernadores, con respecto a un tema sensible y tiene que ver con la coparticipación, que Guillermo Franco, hacia la mañana, se había expresado en sostener la idea de eliminarla. Ese es uno de los puntos que ustedes ven claramente que los diferencia a Massa de Javier Milei para la posibilidad de la provincia. Yo le puedo contar mi experiencia. Yo a ambos los conocí en la Cámara de Diputados, tanto a Javier Milei como a Sergio Massa. El año pasado se dio una discusión que fue trascendental, que fue el acuerdo con el fondo, y más que el acuerdo con el fondo, en realidad los compromisos que asumía nuestro país respecto a temas que son centrales y en los que no nos podemos poner de acuerdo hace décadas y probablemente sean los motivos de gran cantidad de los problemas que tenemos ahora, como son la política monetaria, la política fiscal, el financiamiento de los déficits permanentes del Estado con emisión monetaria, el tratamiento que se le da a los subsidios energéticos y esto de no tener precio o pretender que el Estado subsidie todo. Y la verdad que en esa discusión, que de hecho el espacio oficialista era quien tal vez tenía mayores diferencias internamente, había que tomar una actitud responsable, había que tener capacidad de diálogo, había que demostrar lo que necesitamos efectivamente para la conducción del país en los próximos 4 años, que hay
necesidad de hacer cambios porque no podemos seguir cometiendo los mismos errores, pero para poder llevar adelante esos cambios que son trascendentales, se necesita capacidad de gestión, se necesita capacidad de diálogo, se necesita, en definitiva, cuestiones que un candidato lo demostró y el otro no. Sergio Massa creo que fue, con el doble desafío de estar en un espacio donde había grandes diferencias, fue clave en lograr esos acuerdos. Y Milei votó en contra porque votó en contra, o sea, no tuvo ninguna disposición de sentarse a dialogar ni a generar ningún acuerdo. Lo mismo pasó hace algunas semanas con la ley de alquileres, donde había claramente dos opciones. En ese caso nosotros, o en mi caso, acompañé la opción de desregular más el mercado de alquileres porque entendía que eso era la solución que se necesitaba, y Milei votó en contra de las dos opciones, votó incluso en contra de una opción que está supuestamente en línea con su marco ideológico, que es de regular más el mercado para incentivarlo y para que en definitiva tengan más libertad los individuos a la hora de encontrar un alquiler. Entonces, digo, ¿quién tiene la capacidad de llevar adelante los cambios que son necesarios? Evidentemente tenemos que llevar adelante cambios muy importantes si queremos salir de la crisis permanente en la que estamos, y yo creo que es Sergio Massa, sin ninguna duda. Ahora, la Argentina que se viene y el Congreso particularmente que se viene, es necesario tener una mesa amplia. Es verdad lo que usted señala respecto a cuál es la decisión que pueda tener, más allá de las autoridades del Congreso, la autoridad del Poder Ejecutivo. El Congreso muchas veces, desde el oficialismo, las respuestas van de acuerdo a el mensaje que viene desde la Casa de Gobierno. Avancen con estas modificaciones o no avancen con modificaciones. Este proyecto que mandamos nosotros, puede decir un ejecutivo, va a libro cerrado y no se toca una coma. Y el presidente del bloque del oficialismo aquí en la Cámara de Diputados va a defender esa posición. La Argentina que se viene es una Argentina que necesita acuerdos, diálogo, consenso, porque una fuerza sola no alcanza. Sí, evidentemente, y el rol que tiene el Ejecutivo en la agenda que define, porque la agenda que se define desde el Ejecutivo y a partir del acompañamiento del bloque oficialista y de los acuerdos que se pueden lograr, es clave. Es muy difícil imponer agenda desde la oposición, y de vuelta en este escenario de división, de fragmentación, tanto del oficialismo, pero principalmente de la oposición, donde nadie tiene mayoría garantizada. Es necesario esto, es necesario tener capacidad de sentarse a dialogar, de ceder. Los cambios es necesario hacerlos, pero cada vez que se quieren hacer cambios, aparecen las presiones, aparece la resistencia al cambio, aparecen los derechos, los intereses constituidos. Claro. Entonces, más que nunca es necesario tener esa voluntad de dialogar y de buscar esos acuerdos. Los cambios bruscos sin esa búsqueda de acuerdos solo se dan en contextos de crisis muy profundas y esperemos que no volvamos a tener crisis muy profundas, porque siempre las que lo sufren son los más necesitados. Claro. ¿Está de acuerdo entonces con este postulado de Massa de convocar a un gobierno de unidad nacional donde, bueno, él siempre dice estén los más capacitados, no importa de qué espacio, sino que sean personas justamente idóneas y que quieran ir en esta línea de diálogo, sabiendo que, bueno, las fuerzas en el Congreso, como decía, van a estar muy fragmentadas? Es la única salida, la verdad es que, y ojalá en ese armado amplio, que es algo que nosotros practicamos en nuestra provincia, hicimos un gran acuerdo convocando a sectores del peronismo y del radicalismo para las elecciones provinciales. Sí. Ojalá que en ese gran acuerdo los gobernadores y el federalismo cumplan un rol preponderante, porque muchos de los problemas que tenemos tiene que ver con esta visión, no sé si porteño o ambacentrista, que tienen los gobiernos nacionales generalmente, donde se acaparan muchas decisiones desde el gobierno nacional cuando debieran delegarse en gobiernos provinciales. Muchas de las causas de la ineficiencia del Estado Nacional tiene que ver con esto, con solaparse en funciones que deben cumplir las provincias, muchas veces por cuestiones políticas, porque de esa manera se logra adhesión o acompañamiento, pero hay mucho para revisar ahí y la verdad que hay muchas ideas que planteó. Bueno, uno de los candidatos que quedó en el camino es Schiaretti, que tienen que ver con eso, con darle mucho más federalismo a un gobierno nacional, que estas políticas de consenso en estos grandes temas que en definitiva necesitamos, surjan con el acompañamiento o desde el interior, desde los gobiernos provinciales.
por citar una, esto que planteó de vuelta Schiaretti de darle la conducción del Banco Central a la oposición, me parece que es algo muy interesante, es algo que nosotros desde Juntos Somos Río Negro planteamos también en un proyecto de ley, no habíamos planteado la presidencia, pero sí que el directorio fuera compartido. Me parece que esas son las soluciones, claro. No solamente plantear la apertura, invitar a ocupar algunos ministerios, sino llevar adelante políticas públicas que realmente respondan a esa visión de amplitud y de compartir el gobierno, claro, y de lograr estos consensos. Un programa consensuado, digamos, no que solamente sea ocupar cargos. Exactamente. Y desde ese lugar, bueno, esta semana se estuvo debatiendo el tema de la separata en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Sabemos que tenés algunos conocimientos al respecto. ¿Cuál es tu postura con esta derogación de lo que algunos ya llaman, más que exenciones, privilegios? Bueno, sí, hay que hacer una revisión, sin duda. Todos estos beneficios muchas veces tienen un costo fiscal que no se evalúa, no se contrasta con los beneficios que tienen, ¿no? Porque cuando uno asume un costo fiscal es para incentivar o para generar un efecto positivo, pero si esos beneficios quedan y se convierten en privilegios adquiridos y no se evalúa cuál es el beneficio que le genera a la sociedad por detrás, creo que amerita una revisión permanente. Y la verdad es que en un escenario en donde tenemos que reducir ese déficit fiscal que se termina siempre financiando con emisiones, lo terminan pagando los que menos tienen, urge hacer esas revisiones y por lo menos ponerlo en crisis. La verdad es que, nada, creo que es el momento de hacerlo cuando se discute el presupuesto. Muchas veces nos encontramos con que discutimos leyes que dan privilegios, que tienen un costo fiscal en el medio del ejercicio y no se discuten en forma paralela cuáles son los gastos que se van a reducir como contrapartida. Bueno, la forma de evitar eso es discutiendo ingresos del Estado y gastos cuando se discute el presupuesto nacional. Hablaron con Carlos Heller, metodología de trabajo, tiempos de trabajo. Sin dudas, me parece que la definición va a ser después del 22. Si gana Massa, si gana Milei, a lo mejor hasta después del 10 de diciembre. O si gana Massa también, a lo mejor hasta después del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos, la nueva Cámara, la nueva conformación de la Cámara. Pero ¿hablaron algo de tiempos con el presidente de la Comisión? No, yo personalmente no. De hecho, no integramos, sí, un miembro de nuestro interbloque. Sí. Los misioneros integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Yo no he tenido oportunidad de charlar. La verdad es que sería bueno que se pueda discutir, que se pueda continuar con la discusión del presupuesto, pero sin lugar a dudas va a estar condicionado por el 19 de noviembre. Eso es algo que también debiéramos discutir en el marco de la Ley de Administración Financiera, si no debería permitirse cuando hay un cambio de gobierno que se haga una revisión, una reformulación del presupuesto con un tratamiento express antes del inicio de las sesiones o cuando inicien las sesiones ordinarias. Creo que es un tema que hay que tratar porque evidentemente el presupuesto que envía el gobierno saliente, más si hay cambio de signo político o de conducción, puede no tener nada que ver con lo que propuso el presidente electo. Entonces, fue de hecho lo que pasó con Alberto Fernández cuando asumió luego de haber presentado el proyecto de presupuesto Mauricio Macri. Exactamente. Bueno, hay soluciones que han adoptado otros países que permiten subsanar esto y darle la oportunidad a las autoridades electas de reformular el presupuesto en función de su plataforma de gobierno. Uno de los temas que quedó pendiente en la última sesión fue el proyecto de trazabilidad de la pesca. Formas parte de la comisión que lo trató y donde se consensuó. ¿Crees que va a poder ver la luz este año finalmente? No lo sé. La verdad que yo planteé mis diferencias allí porque se plantearon cuestiones que avanzaban sobre facultades que son de las provincias, sobre todo en la pesca de interior. La verdad es que no lo sé y también está la visión de nuestro ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Creo que tampoco se tuvieron en cuenta muchas de las observaciones que hizo el secretario de Pesca Nacional. Me parece que hay que continuar discutiendo ese proyecto. Entonces sí quedó trabado por algo. No lo sé. Se intentó incluir en la última sesión, pero me parece que faltó la participación de los secretarios de pesca provinciales en la discusión. Se habló de un gran consenso, pero yo sinceramente creo que
no se dio el debate que se debía haber dado. Y con respecto a las leyes, sabemos que se está trabajando el oficialismo para una sesión entre el 8 y el 9 de noviembre. ¿Tenés expectativa de alguna ley en particular que pueda ser efectivamente tener dictamen y tener mayoría para ser avalada? Bueno, nosotros estamos expectantes por ser Río Negro una provincia turística con la ley de previaje, exactamente, que digo, una cosa era el previaje cuando recién salimos de la pandemia, pero ahora ha reconducido o reorientado sus esfuerzos, porque sabemos que el esfuerzo fiscal es importante, a promover lugares no tradicionales o fuera de temporada, y esto es muy importante para la industria del turismo, porque salir de la estacionalidad en esa actividad es fundamental para generar puestos de trabajo en forma permanente, así que esa es una ley que sin duda es de nuestro interés. Hidrógeno verde no creo que lleguemos, también estamos interesados en que pueda haber un marco, así como lo hubo para GNL, que se aprobó en la última sesión. Esperamos que también haya un marco que dé previsibilidad y estabilidad a la inversión en hidrógeno verde, que entra también dentro de cambio en la matriz energética, y Río Negro tiene un potencial muy grande ahí. ¿Comenzaron alguna conversación en el interbloque de Provincias Unidas respecto a el futuro a partir del 10 de diciembre o todavía no? No, ¿O es muy temprano? Todavía no. Todavía no, pero ojalá todos los que representamos a fuerzas provinciales tengamos un rol preponderante en el Congreso y en la estrategia que plantee el futuro gobierno, cualquiera sea este. Seguir trabajando en conjunto. Sí, seguir trabajando en conjunto y poner la agenda de los temas federales, la discusión de los subsidios a la energía, de los subsidios al transporte, de la inequidad que hay en el manejo de estos fondos que son del presupuesto nacional, que contribuyen todos los argentinos, pero que se distribuyen de manera muy inequitativa a las provincias. El rol de la coparticipación, esto que planteaban ustedes, que evidentemente hay una deuda pendiente con redefinir una ley de coparticipación por diversos motivos, pero creo que también es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, porque parte de esto que hablamos al principio de la ineficiencia del Estado, del solapamiento de funciones, tiene que ver con que el Gobierno Nacional tiene más recursos de los que necesita para las funciones que le corresponderían de acuerdo a la Constitución. Entonces avanza con entregar subsidios para diversos motivos, avanza con hacer obras que claramente no le corresponden al Gobierno Nacional porque son obras municipales, provinciales o en muchos casos municipales. Y estos solapamientos hacen que sea muy ineficiente el gasto. Entonces, esa es la discusión de los temas que tenemos que dar. Temas que tienen que ver con la distribución de los recursos entre nación y provincia y con el trato inequitativo que entendemos que en muchos casos se da, ¿no? Ahí hay un candado, ¿no?, importante para discutir, que es la coparticipación. Claro, ¿Cómo haces para discutir si necesitas el consenso de los 24 distritos? Claro, soltando. Si el Gobierno Nacional suelta es fácil porque nadie pierde. Bueno, pero después cada uno va a pedir, dame esto para mí, esto para acá, no, yo no quiero que vos tengas esto, yo quiero más. No, está claro, cualquier cambio que haya, ninguno puede perder. Entonces, si ninguna provincia pierde, el único que puede resignar recursos es el Gobierno Nacional. Cambia la distribución primaria, es fácil llegar a un acuerdo. Claro, a ver, entonces, ¿el futuro presidente ya tiene que ir pensando en un nuevo pacto fiscal? Sí, sin duda. Lo anunció ayer, inclusive, Sergio Massa lo anunció ayer. Sí, bueno, me parece que esta foto con los gobernadores habla un poco de eso, ¿no? De esta visión que hay que tener hacia el interior, porque son las provincias, en definitiva, las que atienden las principales necesidades de la población, la seguridad, la salud, la educación, son responsabilidad de las provincias. Entonces no es concebible una Argentina donde mejore la calidad de vida de sus habitantes sin trabajar en forma conjunta con los gobernadores. Hoy están en el interbloque junto con los diputados de Misiones. Sí. Pero va a venir un diputado más por Santa Cruz, que también pasa a ser una fuerza, un oficialismo provincial a partir del triunfo de Claudio Vidal, y va a estar también un reemplazante de Rolando Figueroa. Ahí además tenemos región patagónica. Sí. ¿Ve posible alianza con esos espacios? Sí, seguramente los diputados patagónicos tenemos temas en común vinculados a la industria del petróleo, pero con las provincias en general tenemos temas en común, lo que hablábamos recién respecto de los subsidios. La verdad es que no hemos todavía
hemos todavía iniciado conversaciones más que informales, pero en la medida que confluyamos en intereses comunes, seguramente va a ser más fácil que armemos un interbloque más numeroso. Los misioneros son 2, creo que van a ser 4. Porque, sí, van a ser 4. Ya con los que estamos se va a ampliar el bloque. Claro, exactamente. ¿Cómo llevaron adelante esta transición en la provincia de Río Negro? Porque es una larga transición, desde marzo que se hizo la elección. Sí, bueno, Alberto Bretilnec en realidad comenzó la transición hace unas pocas semanas, dejó que la gobernadora en ejercicio de sus funciones continuara llevando adelante el gobierno y no interfirió para nada, y se está llevando adelante ahora la transición. Han sido designados referentes en distintas áreas que están trabajando en esa transición, y todavía no están los nombres del futuro gabinete, pero se está trabajando ahora en eso. Creo que fue saludable esto de no interferir, claro, o no comenzar a tirar nombres con mucha antelación, porque obviamente la gobernadora tenía que seguir adelante con la conducción del gobierno y atendiendo las distintas cuestiones, así que se está transcurriendo con normalidad. Somos el mismo espacio político, ¿no? Claro. Bien. 40 años de democracia se van a cumplir en este intercambio del próximo 10 de diciembre. ¿Cuál es tu mirada sobre algunos planteos que hacen un revisionismo de la historia, que hablan nuevamente comparando los dos demonios, trayendo historias o una historia que pensábamos que estaba saldada en el derrotero político del país? Creo que no le hace bien, creo que tenemos que mirar para adelante. La verdad es que es un revisionismo que cada vez le importa a menos personas, más cuando las urgencias pasan por otro lado, y tenemos que tratar de enfocarnos en mirar hacia adelante. La justicia ya ha juzgado a quienes fueron responsables, y la verdad que creo que no suma ese revisionismo en este momento. Es un tema ya cerrado. Para mí sí. Son discusiones saldadas. Claro. O por lo menos de mi punto de vista. Entiendo que haya quienes no lo consideren así, pero me parece que no puede estar en el centro de la escena política cuando hay otras cuestiones mucho más urgentes que afectan a los argentinos de hoy, que la gran mayoría no vivieron. Digo, no es algo que no se haya discutido, se discutió, se llevó a la justicia, hubo sentencias. Me parece que es tiempo de mirar para adelante. Sí, no, llamó también la atención porque quien lo plantea no es cualquier dirigente político o cualquier candidato, ¿no? En este caso fue la candidata Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de la Nación. No, inclusive el propio Javier Milei lo reivindicó, digamos, ese discurso en el debate. Fue la primera frase también que dijo, por eso justamente te hacía ese planteo, porque me parecía como que... Sí, lamentablemente en épocas de elecciones se plantean muchos temas buscando algún nicho de votos, pero de vuelta me parece que no hay que retroalimentarlo esto, y hay que mirar hacia adelante. Perfecto, perfecto. Bueno, Agustín, perspectivas para la provincia en lo que tiene que ver con, más allá de lo económico, de la situación política, pero pensando en lo que tiene que ver con los recursos, en lo que tiene que ver con el turismo, ¿cómo vienen los próximos meses? Bueno, expectativas, la verdad que las mejores, porque Río Negro es una provincia muy pujante, con una actividad productiva muy diversificada. Mencionabas el turismo, pero también el gas y el petróleo. La ley de GNL es una gran noticia para Río Negro, porque implica una inversión multimillonaria que va a generar mucho trabajo y que va a potenciar aún más Vaca Muerta, y eso también nos repercute en el oeste de la provincia, porque también somos parte de Vaca Muerta. La actividad productiva en la producción de alimentos, la ganadería, la agricultura. La verdad es que en la medida que la macroeconomía nos acompañe, el potencial que tiene Río Negro en su actividad productiva es enorme.
esperemos esto, ¿no? Que podamos ponernos de acuerdo para lograr esa estabilidad macroeconómica que tanto necesitamos y poder desarrollar todo ese enorme potencial que tenemos como provincia. Desde ese lugar, ¿qué proyecto te interesaría que o tienen en mente ustedes o no pudieron presentar durante estos años, que te gustaría que pueda llevarse adelante a partir del 10 de diciembre? ¿Y cómo evaluás este trayecto de 2023 en lo que significó tu labor parlamentaria? No sé si un proyecto en particular, creo que más que nada es esto, ¿no? Es lograr esa estabilidad que tanto necesitamos. Si querés, me quedo con el proyecto de lograr un gobierno compartido del Banco Central para lograr esa estabilidad en la política monetaria que tienen todos nuestros países vecinos y nosotros no hemos podido lograr. Eso solo traería la estabilidad que necesitamos para que proyectos como, por ejemplo, un proyecto en Río Negro de aumentar 90.000 hectáreas bajo riego, que requiere de grandes inversiones y requiere de esta estabilidad que no tenemos. Ese creo que es... Formaron parte de la comitiva de Israel ustedes también, ¿no? ¿Estoy equivocado? No. Ah, no, fueron del norte, no. Cuando, Bueno, con Guado de Pedro. Sí, con Guado. Bueno, esa decisión de compartir un directorio entre diferentes sectores políticos evitaría que se dinamite el Banco Central. Exactamente. ¿Qué es lo que necesitamos? O sea, cuando uno mira a todos los países que combatieron con éxito la inflación, fue con este tipo de medidas, ¿no? Con tener un Banco Central independiente o con presidentes o autoridades que trascienden los gobiernos y políticas monetarias que trascienden los gobiernos. Eso es lo que necesitamos. Creo que ese proyecto, más otros que presentamos para cortar con las inequidades en el subsidio al transporte, generar un fondo unificado que lo maneje el Consejo Federal del Transporte y otros relacionados con las concesiones de las empresas eléctricas del AMBA, que las maneja el Estado Nacional y las debieran manejar los gobiernos locales, sintetizan, por lo menos desde mi punto de vista, el aporte que he hecho para fortalecer el federalismo y para contribuir a esta construcción de consensos que tanto necesitamos. Bueno, hay varios temas entonces que están pendientes y varios temas que va a tener que encarar el nuevo gobierno y ya las provincias se están haciendo escuchar. Ayer fue una jornada en la cual las provincias se hicieron escuchar, más allá que estaba el candidato Sergio Massa, estaba el ministro de Economía. Institucionalmente las provincias hicieron su planteo, su reclamo, como para encarar en conjunto, me parece, nación y provincias, de empezar a encarar un poco el equilibrio de las cuentas provinciales, de las cuentas nacionales y también el equilibrio de lo que tiene que ver con los diferentes proyectos de país y de provincias. Y estaban en el Consejo Federal de Inversiones, que no es un dato menor porque es la casa de las provincias. Claro, y que se reactivó. Exactamente. Y así esperan que se siga reactivando, que se sigan reuniendo cada vez más seguido. Hubo épocas en que el CFI era un centro, para nosotros los periodistas, era un centro indispensable para pasar y tener buena información y buenas notas. Después hubo un momento que no se habló más del CFI. Ojalá se reactive, no solo el CFI, sino también todos los consejos federales que creo que también muchas veces no tienen la participación que deberían tener cuando son las provincias quienes tienen la responsabilidad primaria de llevar adelante las políticas en salud, en educación. Así que esperemos que todos los organismos que hacen a nuestro federalismo se reactiven un poco más. Agustín, gracias por visitarnos y por favor. este tiempo, dedicarnos a nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Agustín Domingo, diputado nacional por Juntos Somos Río Negro, y las discusiones y los debates que se vienen en el Congreso Nacional y también las discusiones que se vienen desde el punto de vista político. Juntos Somos Río Negro también discute internamente qué postura hay que adoptar en el próximo balotaje, más allá que su líder, su referente, el gobernador electo Alberto Beretilnec, ya anticipó el respaldo a la figura y a la candidatura de Sergio Massa. Bueno, cambiamos de tema y nos anticipamos a un evento que va a realizarse el próximo día lunes aquí en el Congreso Nacional, 40 años de democracia y una exposición. Ahí tenemos en imagen a Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara de Diputados, que va a inaugurar una muestra fotográfica 4 décadas en foco.
Es una muestra fotográfica que lo hace el Congreso, la Dirección de Cultura, conjuntamente con AGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Y por supuesto, esto va a ser a las 5 de la tarde, así que va a estar dentro del horario del análisis. Vamos a estar con esta inauguración. La muestra fotográfica tiene el nombre, ahí estamos viendo, 4 décadas en foco, con motivo de celebrarse los 40 años de la recuperación para siempre de la democracia. El lunes 30, a las 5 de la tarde, en el anexo A de la Cámara de Diputados, se va a llevar adelante esta inauguración con entrada gratuita, la exhibición que se podrá recorrer hasta el 15 de diciembre, realizada con la fototeca de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, ARGRA, propone un recorrido visual por los hitos y las luchas que consolidaron el Estado de Derecho en la Argentina en estos 40 años de democracia ininterrumpida, tales como la recuperación del orden democrático, el nunca más, el juicio a las juntas militares, el proceso de juzgamiento a responsables de crímenes de lesa humanidad, las distintas luchas sociales y políticas, la asunción de los presidentes y la presidenta, el derecho a la identidad, entre otros temas. De la apertura, repetimos, participarán también el presidente de ARGRA, Sebastián Viricela, diputados y diputadas e importantes dirigentes de todo el arco político nacional. Ahí está el anuncio el próximo día lunes a las 5 de la tarde. Vamos a estar al aire aquí en el análisis. Cecilia Moró va a inaugurar esta muestra por 40 años de recuperación democrática en la República Argentina. Cambiamos de tema, hablamos ahora de diferentes proyectos, diferentes iniciativas, de la agenda que tiene esta Cámara de Diputados de la Nación. Meli, ¿de qué hablamos? Así es, Fer, porque bueno, esta semana, después de las elecciones, la única actividad que tuvimos aquí en la Cámara de Diputados en lo que respecta a comisiones, ¿no? A reuniones que hubo seguramente puertas adentro, con toda la agitación que estamos viviendo política. Sí. Pero sí, en cuanto al trabajo formal en comisiones, tuvo que ver con esta reunión de Presupuesto y Hacienda que se llevó a cabo esta semana, como decía, para comenzar a debatir el presupuesto 2024, pero no en sí el proyecto del presupuesto, sino una separata que por segundo año consecutivo el Poder Ejecutivo envía junto al proyecto y tiene que ver con estos gastos tributarios por parte del Estado, sea que el Estado tiene regímenes especiales, sí, o ciertas exenciones de impuestos que hacen que no recaude aún más, ¿no? Claro. Y eso en un total de, hablando en porcentaje en cuanto a PBI, representa casi 5 puntos. Bueno, lo que se busca en esta separata es justamente detallar cuáles son cada uno de esos gastos o de esos ítems por los cuales el Estado no está recaudando, para poner el foco de dónde, digamos, hacer el ajuste que se necesita para llegar a un superávit y no tener déficit, ¿no? Muchas veces el ojo está puesto, en que finalmente se termina ajustando en partidas sensibles cuando hay otros gastos que capaz no se discuten y están allí, traerlos a la luz para ver qué se puede hacer con eso desde el Congreso, obviamente, porque se requiere no solamente modificar el presupuesto, sino modificar otras leyes existentes, ¿no? Como te decía, entonces esta reunión en Presupuesto y Hacienda contó con la participación de 2 funcionarios. Estuvieron Raúl Rigo, el secretario de Hacienda, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, que ya creo es la tercera o cuarta vez que viene este año, Claudia Balestrini. Así que si te parece, Fer, vamos a repasar un poco de qué es esta separata. Detalla el impacto del gasto tributario en las cuentas públicas. Se trata de un listado que detalla diversos beneficios impositivos, tratamientos diferenciales y subsidios presupuestarios que favorecen particularmente a grandes firmas y corporaciones y que tienen un significativo impacto negativo en la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Recordemos que el proyecto de presupuesto 2024 fue enviado en septiembre, como así lo establece la Ley de Administración Financiera. En ese momento hubo un acuerdo, digamos, público, después no se dio una reunión tampoco entre la presidenta de la Cámara y los jefes de bloque, pero hubo un acuerdo público a partir de un pedido de Javier Milei de que el presupuesto se tratara después de las elecciones, ¿no? Bueno, ahora se va a tratar después del balotaje. Hablamos de tratar, no de comenzar a debatir, sino de efectivamente dictaminarlo y llevarlo al recinto. Todo dependerá, obviamente, del resultado que haya en el balotaje, pero en el caso hipotético de que se impusiera Sergio Massa, bueno, él ya tiene un proyecto de presupuesto presentado, ideado, y seguramente buscará que con esta composición actual, antes del recambio del 10 de diciembre, se pueda aprobar, porque después los números ahí se complican un poco más. Bien, vamos a la que sigue. Vamos a ver un poco de lo que dice esta separata. El gasto tributario y el conjunto de exenciones y dispensas impositivas representarán en el 2024 un impacto negativo de 4,72% del PBI. Esto equivale a un total de casi 17 billones que deja de percibir el Estado en el año. Y acá tenemos una comparación porque en este 2023, cuando se aprobó la ley sobre ganancias, bueno, había mucha polémica también por el costo fiscal que esta medida representaba. Pero si lo vemos en comparación, por los trabajadores y jubilados que dejaron de pagar el impuesto a las ganancias, el impacto en la recaudación será de 1 billón al año. 1 billón. Y acá estamos hablando de 17. Todo lo que compone esta separata de 17 billones, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. También lo de el reintegro del IVA, que todavía espera ser aprobada en Senado. Pero eso también es un punto del PBI. Claro. Y acá estamos hablando de casi 5 puntos. Era algo que la senadora Juliana Di Tulio, la semana pasada, cuando ese proyecto ya se debatió en comisiones y quedó dictaminado, desafiaba un poco a la oposición a dar el debate de la separata. Bueno, vemos que esta separata se divide en dos bloques, podríamos decir. Por un lado tenemos las normas impositivas que representan un 1,73% del PBI. Esto se refiere a beneficios en ganancias por compraventa de acciones y demás títulos, valores con cotización en bolsa, exención de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, que representan el 0,16% del PBI. Esto se refiere al capítulo que el año pasado no pudo ser aprobado, el artículo que no pudo ser aprobado, aunque allí se incluía también a los empleados del Poder Judicial. Claro. En este caso está hablando ahora solamente de jueces y funcionarios de alto rango que no pagan el impuesto a las ganancias, aquellos que fueron designados antes de 2017, ¿no? Porque sabemos que a partir de 2017 hay una ley para que todos los nuevos ingresos sí lo tributen, aunque ahora, bueno, ha salido un fallo también en contra. Claro. Un fallo de primera instancia, ¿no? Sí, claro, hay que aclarar. Sí. Bueno, también contribuciones de seguridad social, textiles, servicios de medios audiovisuales y los regímenes de promoción económica que representan un 0,61% del PBI. Después tenemos otros ítems como, bueno, los beneficios que tienen las empresas mineras en ganancias, exención de derechos de importación y otros impuestos. Tierra del Fuego, que tiene un régimen especial, liberación del IVA, exención de ganancias y derechos de importación. Son todos este conjunto de beneficios fiscales que incluye estar bajo ese régimen, que representa el 0,33% del PBI. También economía del conocimiento, que es una ley de las más recientes, tiene beneficios en ganancias, contribuciones de la seguridad social y otros. Lo que se ponía un poco el foco en la comisión es que muchas veces, bueno, se aprueban leyes de distintos regímenes especiales y después quedan en el tiempo y quedan ahí y no se vuelven a revisar. Eso es justamente lo que se quiere hacer ahora. Pasa que, imagínate, todos estos puntos requieren de un análisis
bastante profundo y también de Hay acuerdo que sin revisar consensos. punto por punto, ley por ley, ¿no? En definitiva, para ver dónde se puede llegar a reducir. Claro, porque la idea de la separata no es decir, bueno, todo este listado Claro. se recorta, no. Se tiene que revisar y se tiene que ver también si de alguna manera progresiva, en definitiva, se puede ir hacia, bueno, una reducción de esos gastos. Otros beneficios impositivos, el otro bloque que representa un 2,38% del PBI tiene que ver con, bueno, beneficios en ganancias para la ganadería, plataformas digitales sin establecimiento en el país. Esto se puso bastante foco. Las empresas que, bueno, tienen servicios digitales, que hay ciertos impuestos que no pagan, en otros países sí están grabadas, pero sí se aclaró que se trataría de un impuesto que se le podría grabar justamente a la empresa, no a los usuarios, no al consumidor final, ¿no? Aunque bueno, seguramente después las empresas dirán también que lo pasan. lo traspasan. Exactamente. Bueno, después tenemos, yo creo que esto ya era algo, lo de plataformas digitales, que si no me equivoco hablaba Daniel Lipovetsky. Mira, te estoy hablando de antes de 4 años atrás, por lo menos. 4 años atrás, sí. Bueno, el IVA también con beneficios a exportadores y en los honorarios de directores de sociedades. Estos son directorios de grandes sociedades que tienen un beneficio en el IVA. Claro. Representa el 0,29% del PBI. Y también bienes personales con la exención de inmuebles rurales que representan un 0,48% del PBI. Esto se cambió en la reforma tributaria que se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri, porque estaban grabados los inmuebles rurales, pero se los eximió. Y además, hoy por hoy hay un tema de que se han detectado alrededor de 450 personas que tienen inmuebles rurales en el exterior. Bueno, ahí también se intenta poner el foco a ver qué se puede hacer. Creo que tenemos una más. Bueno, en la comisión, 2 más. En la comisión, Rigo señaló que el peso de los subsidios económicos en 2023 ha venido disminuyendo ya este año, porque lo que necesitamos para llegar al resultado del 1% superávit en 2024, y debemos revisar el análisis de los gastos tributarios para fortalecer la recaudación impositiva. Y Balestrini, si tenemos la que sigue, aclaró que no se trata de eliminar absolutamente todos los gastos, porque hay que ver la política pública detrás y ver cómo se instrumenta una reducción, pero tiene que haber un análisis con la política pública como fundamento. Eso puso principal eje e insistió Balestrini en que se ponga foco de ver si efectivamente ese régimen funcionó, si esa política pública sigue dando resultados, si necesita todavía recibir la asistencia impositiva por parte del Estado, y en definitiva a partir de eso tomar una decisión. Que hay otros que quizás no. Bueno, ahí está la discusión. Bueno, gracias Meli, porque esta es la discusión que comenzó esta semana, bien lo decía Meli, aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Va a haber otras reuniones informativas, falta que venga Carlos Castañeto, que es el titular de la AFIP, falta que venga Michel, que es el titular de la aduana, que estaban citados para esta semana, pero reprogramaron su presencia en el Congreso Nacional, seguramente será para la semana que viene o la otra, pero lo cierto es que el oficialismo va a avanzar con reuniones informativas hasta donde pueda. Me parece que hasta llegado el momento del balotaje, después del balotaje, ahí ya se verá cómo se encara, ¿no?, la discusión en comisión del presupuesto 2024 y también la separata. Me parece que después del balotaje del 19 de noviembre empieza ya a trabajarse más de manera paralela, ¿no?, la separata y el presupuesto. Hoy o ayer ya declaraba Emiliano Jacobiti que ellos también aprueban la eliminación de estas, él dijo, privilegios para algunos sectores. Recordemos que están dentro de esto, bueno, lo que vos bien decías, y ayer lo mencionaba Rodolfo Tailade aquí en el piso, 500.000 millones, lo que incumbe a las exenciones a los magistrados.
esta vuelta de tuerca que aplicó el juez Pablo Caiceles la semana pasada, de alguna manera otorgándole nuevamente la posibilidad de no pagar ganancias a aquellos inclusive miembros del Poder Judicial que ingresaron en 2017. Esto de alguna manera anticipa una batalla judicial por un lado y una vuelta a una discusión que ya existió durante el gobierno de Mauricio Macri y en aquel momento se había saldado con esa votación positiva, dejando que los jueces de mayor ingreso sigan sin pagar el tributo como hacemos todos los mortales en la República Argentina. Así que creo que dependiendo del gobierno que sea, si es efectivamente Sergio Massa, se va a dar nuevamente esta discusión para tratar de retrotraer esto y que todos los que integran el Poder Judicial paguen como cualquier vecino. Claro. A ver, la discusión respecto a el pago de ganancias de 2017 en adelante es un tema ya cerrado. Más allá que haya un fallo de algún juez de primera instancia que hay que ver digamos, el motivo por el cual decidió dictar ese fallo. Un reclamo, por supuesto, habrá sido, ¿no? fue de alguien que ingresó después de 2017 y, bueno, no está de acuerdo con pagar el impuesto a las ganancias. Dicho sea paso, esta semana hubo audiencia pública con candidatos al Poder Judicial para cargos de jueces, fiscales y defensores públicos en el Senado, que es donde tienen que prestar acuerdo a esos pliegos. Y bueno, a todos los candidatos se les pregunta por el impuesto a las ganancias. Todos responden que es ley, que sí, que lo pagarían. Y también algunos que ya vienen en funciones dicen, reconocen que bueno, que actualmente no lo pagan porque ingresaron al Poder Judicial antes de 2017. Claro, pero esa pregunta que hace el Senado Nacional respecto al pago de ganancias no solo se está haciendo desde el 2017 en adelante. O sea que si hay algún reclamo de algún magistrado hoy que se siente afectado por el pago de ganancias, ante el Senado Nacional se comprometió a aceptar que le descuenten ganancias. Sí, inclusive el fiscal que planteó la causa, nos comentaba también ayer Rodolfo Tailade, había jurado, mejor dicho, había presentado a concurso, había sido aceptado por la comisión en el Senado y allí había dicho que estaba de acuerdo en no pagar ganancias, digamos. A pesar de eso... El fiscal de esa causa. El fiscal de esa causa. A pesar de haber hecho esto, fue el que presentó que se eximan de este impuesto. Y ya está saldada, como dijimos, las discusiones, lo dijo Meli también hace un ratito, en la Cámara de Diputados, donde al principio justamente la discusión pasaba por todos los trabajadores que tenían que estar en la misma bolsa de alguna manera y ahora están exentos 1 millón de laburantes, con lo cual los únicos que quedan son los de los salarios más grandes. Claro, exactamente. Bueno, a mí me parece que igual la Corte tendría que tomar rápidamente esas definiciones o esos fallos de primera instancia de algún juez que, vuelvo a insistir, no sé por qué motivo decidió fallar de la manera que falló. Digo, estamos en el medio de una campaña política, también puede estar inclinado por esa situación de campaña política, pero lo cierto es que la Corte podría tomar, con la figura del per saltum, podría tomar esa causa y darla por cerrada en 24 horas. Como la Corte ha tomado otras decisiones muy rápido, me parece que aquí también, porque la misma Corte entiende que es un tema ya cerrado. El pago de ganancias para los jueces anteriores al año 2017 es un tema, me parece que para la política todavía es una discusión y para la justicia es un tema cerrado también que no tienen que pagar. Que con el corte que se le dio a partir de 2017, el tiempo llevará a que en un momento determinado, dentro de 10 años, 15, 20 o 40, toda la justicia esté pagando ya ganancias. Y se salda. Una metodología similar, con una ley similar, fue lo que resultó lo más equitativo y resolvió también esta discusión en los Estados Unidos. Pero estamos hablando del siglo pasado, lo resolvió esto. Sí, sí. ¿No?
que fue, me parece, también parte de los antecedentes de cuando se sancionó esa norma y cuando se debatió. Bueno, temas que quedan planteados a partir de estas discusiones, y gran parte de esta discusión veremos cómo va a ir transitando, porque estamos también en el medio de lo que es la campaña electoral. Faltan 3 semanas para el balotaje del próximo 19, y a partir de ahí, a partir de los resultados, veremos cómo se encara, ¿no? Cómo se encara la discusión del presupuesto 2024. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de estos temas, la agenda que se viene en el Congreso y cómo siguen las repercusiones de la elección del pasado día domingo aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, y regresamos enseguida. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. Antes se consideraba que la naturaleza podía absorber todo, podía amortiguar cualquier cambio que las actividades humanas produjeran en el ambiente, y ahora sabemos que no es así, que nuestras actividades están cambiando profundamente el ambiente en el que vivimos, modificando la concentración de gases en la atmósfera, con las consecuencias que eso tiene en el aumento de temperatura y en el cambio climático. Siempre decimos que las juventudes vienen con un chip incorporado sobre lo que tiene que ver con la empatía ambiental, es decir, estar preocupados por el entorno, no tirar residuos a la vía pública, preocuparse por utilizar materiales que puedan ser reutilizables, es decir, mucho más comprometidos con lo que tiene que ver con la economía circular, ¿no? Ecoagenda, jueves 23 horas. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo.
elijo crear. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, cerrando esta semana, esperando ya, bueno, en principio va a haber una convocatoria para la próxima semana que tiene que ver con la Asamblea Legislativa que se va a hacer en el Congreso, en el recinto de la Cámara de Diputados, Asamblea Legislativa que nuclea diputados y senadores de la Nación, para proclamar en definitiva a las dos candidaturas que van a ir a la disputa del balotaje a partir de la información que recibe el Congreso de lo que es la Cámara Nacional Electoral, los formalismos que tiene este proceso electoral en la República Argentina y el Congreso que en definitiva termina señalando que no hay ninguna fórmula ganadora, que se habilita la instancia de la segunda vuelta, ¿no? El balotaje entre las dos fórmulas mayoritarias, Sergio Massa y Javier Milei, y la convocatoria hecha para la elección del próximo 19 de noviembre. Esto va a quedar consagrado el próximo día jueves. Falta es la fecha que la se hora, estima. ¿no? Tiene que enviar la información a la Cámara Nacional Electoral una vez que esté el escrutinio definitivo. Bueno, esa es la fecha que ya están tanto diputados como senadores informados, porque en caso de que, bueno, que así suceda, que la información ya se tenga antes del jueves, se hará esta asamblea, que es un mero trámite, pero hay que hacerlo, es un trámite formal que se hizo en 2015 con el primer balotaje que hubo en la historia, que fue entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. Claro. En ese caso, la Asamblea Legislativa, bueno, ratifica las fórmulas que van a competir y después también se hace una nueva asamblea para proclamar la fórmula ganadora. Claro. Y en ese sentido, bueno, recordemos que, como bien decía Mary recién, se utilizó en 2015 y la posibilidad que no se concretó fue la del año 2003, cuando Carlos Menem desistió a 4 días de realizarse el balotaje o segunda vuelta, quedarse de lado, ausentarse de esa convocatoria. Independientemente de esto, las expectativas van a estar dadas porque vas a tener a todos los legisladores nacionales en esta casa y las repercusiones de una campaña electoral que estará ya a 9 días del acto eleccionario y cómo de alguna manera van a seguir transcurriendo las horas que siguen con un supuesto nuevo, como vos habías mencionado, Fernando, acompañamiento de un sector de diputados del PRO a Javier Milei, las repercusiones dentro de Juntos por el Cambio, cómo de alguna manera afecta al conjunto de la oposición, así que creo que va a ser una cita muy interesante, más tomando en cuenta las novedades que hubo con respecto a los números finales en la Cámara de Senadores, ¿no? También. Esta cuestión de que finalmente la Unión por la Patria va a tener prácticamente quórum con sus aliados, al haber obtenido un senador más por la provincia de San Juan, los 24 senadores que quedan en Juntos por el Cambio y los 7 que tienen la Libertad Avanza. Así que sea creo oficialismo o no, el peronismo va a tener un dominio muy importante en el Senado. Recupera la Cámara Alta, ¿no? Exactamente. Y con un gobierno de unidad, en principio, como está planteando Sergio Massa, la foto de ayer en el CFI con la convocatoria a los gobernadores aliados y de alguna manera uno piensa, ¿no? El triunfo en la provincia de Corrientes de Sergio Massa. Ahí también hubo
algún diálogo, alguna cuestión por abajo, de algún apoyo de algunos dirigentes locales. Si no, hubiese sido muy difícil. Claro. Creo que Que Corrientes justamente este año no tuvo elección porque tiene diferida. Y elige gobernador dentro de 2 años. Y Valdés, que apunta a ser una de las figuras prominentes dentro del conjunto de gobernadores de Juntos por el Cambio, claro, o específicamente, más específicamente de radicales. Así que creo que ahí va a haber un diálogo, entiendo, claro y importante con, si llega a ser Massa el presidente de la Nación. Va a estar interesante en la Asamblea Legislativa las presencias, ¿no?, en el recinto y si va a haber algunas presencias particulares fuera, en las galerías del Congreso. Bueno, incluso la fórmula de la Libertad Avanza son diputados. Van a estar sentados, claro. Por eso va a ser interesante también ver los aplausos, porque seguramente cuando los mencionen la fórmula, que lean el acta y mencionen la fórmula de Massa Rossi, el Frente de Todos, Unión por la Patria, se van a levantar, van a aplaudir. Cuando nombren la fórmula Milei-Villarruel, veremos. Yo creo que serán más de 3. Eso es lo que uno... Y bueno, si es el candidato, uno entiende que lo van a aplaudir. Porque habrá un sector que sí, otro... Capaz no efusivamente, pero... Hay un sector de Juntos por el Cambio que va a quedarse cruzado de brazos para que quede claro que no apoyan a ninguno. Bueno, a propósito de esto que hablábamos hace un rato, de que hoy no salió finalmente el comunicado oficial con la mayoría de los diputados del PRO que van a avalar, apoyar a Javier Milei en el balotaje. Hay que ver si no tiene que ver también con el resto de sus compañeros de Interbloque, porque así como se cuestionó esta semana que la decisión de Mauricio Macri y Patricia Bullrich no se llevó a la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio en un principio, bueno, hay que tener en cuenta que este comunicado del PRO, a pesar de que es una decisión de este espacio, bueno, también tienen otros compañeros todavía en el Interbloque hasta el 10 de diciembre y hay que ver cómo repercute eso, ¿no? Sí, además tomando en cuenta lo que pasó en el Senado, claro, que tiene una postura diferente, digamos, en principio, ¿no? En el Senado mantienen la unidad. Entonces sonaría medio, por lo menos, extraño, una política en una cámara, otra política en otra cámara. Creo que pararon la pelota. Me parece que pararon la pelota, digamos, ¿no? Igual esa unidad... Desde 2021 no se pudo en esta Cámara tener un jefe de Interbloque. Claro, eso daba muestra de que no había consenso para llevar adelante la voz de todos los pedazos, ¿no? Claro. Y eso... Bueno, un símbolo de alguna manera de debilidad política. Hay la imagen del Senado Nacional donde están los senadores de todo lo que integran el interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Alta, mostrando la unidad, pero después por separado, muchos de ellos en las redes sociales planteando su postura, ¿no? Inclinándose hacia un lado o hacia el otro respecto a acompañar la postura de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich o la postura de Horacio Rodríguez Larreta y del resto de Juntos por el Cambio de mantenerse ajenos a cualquiera de los dos candidatos. Hace horas Alfredo De Angeli, también senador de la ciudad de Entre Ríos, apoya a Javier Milei. Y hay otros, Schiavoni, otro senador, ¿no?, también del PRO, manteniendo también la misma postura. Claro, acá en la Cámara de Diputados el PRO tiene el bloque más numeroso dentro de Juntos por el Cambio, mientras que en el Senado son los radicales mayoría. Sí. Son menos de 10 los senadores del PRO, e incluso dentro del PRO tenés, por ejemplo, a Luis Juez, que en realidad es del Frente Cívico, ¿no?, de su provincia, su partido. Pero bueno, sí, son menos. Y ahí daría para un programa, me parece, entero, pero la definición de por qué sí se expresan a favor de Javier Milei y los otros sectores no se expresan a favor de Sergio Massa. O sea, está claro que no van a apoyar al candidato libertario. Ahora, ¿es así que van a votar todos en blanco, van a impugnar todo? Pasa que es lo que replican, ¿no? Que ellos tuvieron un rol
de oposición en las elecciones y que en definitiva también la gente los votó para que sean oposición. Es muy difícil, me parece, después en medio de tanta crítica, que los partidos en sí, donde hay tanta diferencia, porque en el radicalismo también hay diferencia, Claro. que la decisión, la postura general tiene que ser la de que no van ni con uno ni con otro. Claro, bueno, por ahora, a lo mejor después empiezan a inclinarse y a tener Claro, alguna, hay que ver con el correr de los alguna días. declaración de manera individual como la que hizo la exdiputada Storani, María Luisa Storani, Sí, donde señaló que era conveniente acompañar a Sergio Massa. sí. U otros dirigentes del radicalismo Sí, también, sí, Federico sí, Storani, sí. o el presidente de la Juventud Radical, ¿no? De aquí de la Ciudad de Buenos Aires también se inclinaban por Sergio Massa. Bueno, Martín Lustó no lo dijo directamente, pero lo dio en a una entender. entrevista lo dio a entender. Y hoy a la mañana, cuando habló el presidente Mauricio Macri, que también disparó contra los radicales, bueno, Martín Lustó salió a responderle pasado el mediodía en redes y se empezó a generar de nuevo El una debate. catarata de internas. Hernán Lombardi, bueno, salieron a decirle: volvé al kirchnerismo, vos sos la 125, cosas que estaban Supuestamente sepultadas. supuestamente ahí tapadas, y volvieron de nuevo a salir todos los Seguro. reproches a la luz de una coalición que sabemos le ha costado muchísimo mantenerse unida en esta campaña electoral. Y ahora con esto, Bueno, obviamente, me parece que la unidad, lo que mantuvo la unidad de Juntos por el Cambio fue que en el horizonte estaban las elecciones claro, presidenciales. sí, pero era muy difícil mantenerlo igual. Recordemos que en una sesión bajaron 4 diputados de Evolución Radical a dar quórum y también, ¿no? Claro. Estalló todo por los aires adentro. Después sí, la sesión siguiente no bajaron, a pesar de que otra vez había en el temario proyectos de universidades nacionales, que era en definitiva también lo que les interesaba a esos diputados, y por eso habían dado quórum. Pero bueno, la postura unificada dentro de Juntos por el Cambio costó mucho como interbloque, y yo creo que de acá a los días que quedan con esta composición va a ser muy complicado. Claro. Que en la sesión que haya se mantengan todos. No, me parece que a lo todos por mejor lo igual. que se puede ver que en una próxima sesión de manera independiente tomarán una decisión el radicalismo Claro. o la coalición cívica, y el PRO a lo mejor también ya empieza a mostrar ciertas divisiones. Habrá que ver, me parece que es también... Yo siempre reitero, me acuerdo de la frase esa, ¿no? Del radicalismo, que se dobla pero no se rompe. Creo que por lo menos, no quiero arriesgar nada, pero no creo que ni el PRO ni el radicalismo se rompan. O sea, Claro. me Puede parece ser. que lo veo lejano. Sí, una división entre ellos. La luego, el división día de más fuerte diciembre, está en el Sí. PRO. En el PRO. Exacto, sí, es donde más... sí. Porque además... Y donde nos damos cuenta, o por lo menos en lo que respecta al bloque, hay mayoría de lo denominado halcones. Claro. Exactamente. Y además los dirigentes del PRO son los que estuvieron en esa reunión con Javier Milei. Lo que no tengo novedades, no sé, a lo mejor hablaron, yo no leí nada y no vi tampoco en las redes, a Victoria Villarroel y a Carolina Píparo. Carolina Píparo creo que estuvo tuiteando cuando se conoció el apoyo de Macri. Sí. En Les cambio, agradeció. Victoria Villarruel, bueno, está claro que a partir de los dichos del propio Javier Milei de reconocer que le daría al Ministerio de Seguridad, plantea una discusión hacia adentro de la libertad de avanza, porque justamente el área de defensa y de seguridad ya estaba nominada Victoria Villarruel. Claro. Entonces, por ahora pareciera que no quiere hacer aguas ni hacer olas y mantener solapado el debate, pero pareciera, nadie lo puede confirmar a ciencia cierta, que se estuvieron repartiendo cargos en la reunión entre Javier Milei y Mauricio Macri en Acasuso. Lo desmintieron, pero... Claro. Pero Milei habla muy bien de Sturzenegger, sabemos que hay otros referentes que también admira o quiere, como Dietrich, así que bueno, y le puede aportar además el PRO una estructura que está Javier claro Milei que no Javier tiene. Milei no tiene. Porque además rompió su acuerdo con Luis Barrio Nuevo. Sí, bueno,
Barrio Nuevo le retiró el apoyo. Le retiró el apoyo, ¿no? Que era un apoyo territorial en lo que tiene que ver con la fiscalización de la elección, que no es nada, no es poca cosa, exactamente. Bueno, cambiamos de tema, vamos a hablar de Ecoagenda, que se emite por aquí por Diputados Televisión todos los jueves a las 23 horas. Lourdes López conduce ese espacio en nuestra casa y tuvo una visita particular. Tuvo con ella la diputada Graciela Camaño, diputada nacional, que ha trabajado y mucho durante los últimos años en lo que tiene que ver con los recursos naturales, con la presentación de proyectos, presentación de iniciativas. Un tema de recursos naturales un poco eclipsado por otras discusiones que se dieron aquí en el Congreso de la Nación, que pasaron por lo tributario, que pasaron por lo económico. En Ecoagenda, Lourdes López, Graciela Camaño, de esta manera. El proyecto tiene media sanción de la Cámara de Diputados y está en el Senado. Tengo entendido que el presidente de la Comisión de Presupuesto ha dicho de que lo iba a poner en tratamiento. La presidenta de la Comisión de Ambiente está muy comprometida con el tema, a punto tal de que ella también hizo un proyecto espejo para ver cuál de los dos salía primero, o sea que tiene un compromiso con el tema. Lo que intenta proteger el área es la enorme diversidad biológica que tiene un pedazo de nuestro Atlántico Sur, que termina justo donde termina nuestra zona exclusiva, porque forma la propia naturaleza geológica de la zona como una suerte de talud. Ahí está una suerte de talud, ¿no? Pero está a una distancia de la superficie que permite que allí haya posibilidades de ingreso del sol, y entonces eso hace que esa zona tenga una riqueza en materia de algas, fitoplancton, etcétera, que genera todo un hervidero de especies. Los científicos a este lugar lo llaman el supermercado del Atlántico Sur. Y eso de alguna manera lo que hace es alimentar las otras especies, porque esto es lo que ocurre en los océanos. Y bueno, nosotros al haber obtenido el reconocimiento por parte de la Organización Internacional del Mar y las Naciones Unidas, la COPLA, de esta zona, o sea, cuando fuimos a reclamar nuestra plataforma y llevamos todo un trabajo de 10 años para decir que teníamos una plataforma hasta las 350 millas, nosotros tenemos el reconocimiento ese hecho por el internacionalismo ambiental. Con lo cual allí fue cuando dijimos, bueno, hagamos lo que soñamos desde el año 2014, cuando se crea el proyecto Pampa Azul. Quien era en ese momento el ministro de Ciencia y Tecnología lo expresa en su propio discurso de apertura del proyecto. Pampa Azul es un proyecto muy interesante que abarca 7 ministerios, todos los organismos vinculados tanto al mar como a todos los satelitales, etcétera. Y tiene como objetivo, lo dice en el discurso, la posibilidad de hacer la zona de reserva en el agujero azul, y menciona otra zona de reserva más. Así que nosotros lo que recogimos es ese trabajo científico de tantos años, aprovechamos esa oportunidad, esa ventana de oportunidad que se abrió en el 2016 y presentamos el proyecto. Ese proyecto tiene muchísima importancia. Si nosotros logramos hacer que esa zona no se siga depredando con la pesca de arrastre, que es la pesca que destruye todos los nidos y todos los, digamos, las especies que habitan esos cañones que se forman en esa especie de abisal que existe allí, y si logramos la ley de trazabilidad pesquera, nosotros estaríamos haciendo un salto cualitativo en la protección de los recursos pesqueros de nuestros pescadores. Bueno, ahí estaba Graciela Camaño con Lourdes López, ahí estaba la Ecoagenda, los temas que tienen que ver con
los recursos naturales, que tienen que ver con una realidad que no se está discutiendo aquí en el Congreso Nacional todos los jueves a las 23 horas, y esa agenda que sin lugar a dudas, yo siempre me acuerdo de diferentes proyectos de ley que han avanzado en este Congreso Nacional, pero que se han frenado, sí, ¿no? La ley de humedales, por ejemplo, que tuvo discusiones en el Senado, que tuvo hasta votaciones en el Senado, pero después cuando llegó a diputados, a veces la palabra de los gobernadores frenaron la definición, ¿no? Sí. Hace un año atrás, hace un año, en noviembre. Una movilización muy grande, un acompañamiento. Suspendió la reunión de la comisión Leonardo Grosso, que era el titular, dando lugar, porque supuestamente iban a venir los gobernadores, se iba a tratar. Finalmente eso nunca sucedió, siempre se repitió de aquella tarde, que contaba además con movilización en la calle, muchos disfraces, fue una jornada, me acuerdo, muy interesante. Y bueno, ahora está olvidada, acajoneada, digamos, ¿no? Sí, pasan a un cuarto intermedio. Bueno, y decir. este proyecto de agujero azul que hablaba También. Graciela Camaño También. se aprobó en julio de 2022 en medio de una sesión que casi se cae, casi se queda sin quórum. Bueno, finalmente se aprueba, pasa al Senado, donde incluso la senadora Gladys González del PRO, presidenta de la Comisión de Ambiente, tenía un proyecto similar, pero no se trató. Ahora, a fines de septiembre, hubo una reunión de la Comisión de Ambiente, se volvió a reclamar, entonces hubo un compromiso para que se hiciera un plenario junto con presupuesto donde vinieran funcionarios de todas las áreas, porque es un tema que abarca varias aristas. Bueno, la semana que viene está ese plenario de esa reunión informativa, veremos qué pasa, porque este es un proyecto que pierde estado parlamentario si no se trata antes del 10 de diciembre. Ahora, el Senado tiene previsto una sesión antes del 22, antes del 19, perdón, de noviembre, porque tiene dentro de los temas que ya tiene dictaminado el compresión IVA, ¿no? Y quedaría ya consagrado en ley. Senado que tiene el récord, creo, de los últimos años más pésimo de todos. 2 sesiones en el año para aprobar proyectos, una sesión informativa, bueno, 2 que no tuvieron quórum, pero no sé hasta qué año hay que remontarse para encontrar esa cantidad de sesiones que hubo. Y mientras tanto, en la Cámara de Diputados, que bueno, tenemos la reunión de la Comisión de Educación. La semana que viene. El próximo miércoles, para trabajar justamente el dictamen de ciencia. Y la semana siguiente, el día 7, está la expectativa centrada en si efectivamente o no van a venir los jueces de la Corte Suprema, que es el último día, digamos, que fijaron como pauta. Hasta el día 2 de noviembre tienen posibilidad de presentar el recurso mediante escrito, luego llegarse aquí en persona. Pueden optar por no hacer ninguna de esas dos cuestiones, pero una comisión de juicio político que va a dictaminar seguramente en las próximas semanas, y falta una de las causales todavía, con el objetivo, según, reitero, la entrevista que le hicimos ayer a Tailade, cumplido en cuanto a la posibilidad de que se visibilizara la situación por la cual está atravesando el país, con lo que ellos consideran una Corte Suprema que merece justamente este juicio político, y causales que pueden ser evaluadas por la Cámara de Diputados durante 3 años. Estaba claro que no había posibilidades de bajarla al recinto, pero sí pusieron en valor el contexto por el que atraviesa la justicia y la posibilidad, quién sabe, con 2 años por delante y un gobierno de Sergio Massa que pueda revalidar la Cámara en el 2025, aumentar los diputados y quizás sí poder bajar el dictamen al recinto. Claro, el recinto. Bueno, y hay un tema pendiente para el próximo presidente, para Massa o para Milei, la designación del reemplazo de Hayton de Nolasco, que ya hace años que el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo, no envía el pliego en principio de una mujer para que sea el reemplazo de la ex magistrada Hayton de Nolasco. Hablando de Tailade, en otra oportunidad Tailade nos señalaba que
hubiese sido importante que Alberto Fernández hubiese mandado un pliego y que el Congreso lo discuta o que proponga el Congreso también alguna alternativa, pero que lo cierto que entre en la discusión política también el reemplazo de la vacante en la Corte Suprema de Justicia, porque además hoy la Corte no tiene la mirada de mujer que necesita también tener la Corte en ciertas causas. Exactamente. Hoy hay 4 magistrados, 4 hombres, varones en el máximo Tribunal de Justicia, y hay una vacante desde hace tiempo que falta terminar de completar. Cambiamos de tema porque algo ya lo mencionó también Fabián, que tiene que ver con la Comisión de Educación. El tema tiene que ver con el financiamiento educativo y habló la diputada María Rosa Martínez y habló de esta manera. Mira, el trabajo va a empezar el 2 de la semana próxima con votar en el Congreso la convocatoria de elecciones el 19 y también con que asuman algunos diputados y diputadas por otros diputados que han renunciado. Y creo que la agenda es bien amplia. Tenemos para discutir también la ley de financiamiento educativo, tenemos para discutir con dictamen y con un dictamen de mayoría muy importante, varias cuestiones que tienen que ver con trabajo. Estamos tratando en la Comisión de Trabajo, lo dictaminado son licencias. Sí, que sería un golazo poder discutirla en este contexto. Golazo, exactamente. Llevamos 18 años atrasando la discusión de licencias. En la Comisión de Trabajo también estamos discutiendo la reducción de la jornada laboral. Ya vamos por la 3ª reunión informativa. Bueno, vamos a seguir intentar dictaminar. Hoy yo estuve en una reunión de Pampa 2030, que ahí en el Congreso, que es una plataforma integrada por sindicatos y organizaciones religiosas y organizaciones sociales, y parte de la discusión que los pibes plantean es la reducción de jornada laboral. Bien. Así que me pareció excelente juntar ambos mundos, ¿no? Tenemos una agenda intensa. Y tenemos que discutir el tema del presupuesto educativo, que Massa y Jimmy Persix plantearon llegar al 8%. Bueno, esa es una discusión que vamos a arrancar con informativas. Y hay bastantes proyectos con dictamen como para no perder ese ritmo que este Congreso tuvo todo el año. Bueno, ahí estaba María Rosa Martínez, una de las voces respecto a este proyecto de ley de financiamiento educativo y de la actividad que tiene por delante la Cámara de Diputados de la Nación. La diputada Susana Landricini, también del oficialismo de la provincia de Chubut, hablaba de esta manera. Mucho tendrá que ver el resultado del domingo 22, los compromisos comentados por algunos sectores del radicalismo vinculados a la conducción de las universidades nacionales. No olvidemos que de ese 8% que figura en el proyecto de Persik Massa del 8% del PBI para financiar la educación, el 6,5% corresponde a la educación inicial, primaria, media, técnica, rural, de adultos, etcétera, y el 1,5% a las universidades nacionales, de las cuales se están creando 8 nuevas que tienen que pasan a sentarse en la mesa para la canasta básica universitaria. Claro. Entonces, nosotros pretendemos acompañar eso, por supuesto, junto con el Plan Federal de Ciencia y Tecnología que se terminó de votar en la última sesión del miércoles pasado, y pretendemos que Conectar Igualdad, que es otro de los programas que acompañan la educación, el conocimiento, el aprendizaje en la Argentina, tengan esta solvencia con una ley del Estado para ser política de Estado. Bueno, ahí estaba la postura, los lineamientos que planteó la diputada del oficialismo, Landricini, respecto a este proyecto de financiamiento en la educación en la República Argentina. Fabi, ¿qué podemos agregar? Así es, pasó por aquí, por la Comisión de Educación, hace aproximadamente un mes, el ministro Jaime Persik, con un proyecto que va en línea
con lo que también plantea el Gobierno Nacional para el desarrollo científico-tecnológico, donde también prevé un crecimiento del PBI para el área. En este caso, lo que va a hacer la ley de financiamiento, en este caso educativo, lo vamos a ver con más detalle, pero es aumentar el presupuesto al 8% del PBI y dentro de eso el 1.5% hacia el ámbito universitario. Bueno, en este caso regula la inversión de 45 días a 3 años, de la educación obligatoria, la educación superior no universitaria y la educación universitaria, con el fin de promover las condiciones necesarias para un aumento progresivo y sostenido del financiamiento público. La definición es que la educación es un derecho humano fundamental de carácter personal y social y por tanto el Estado Nacional tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer los medios para garantizarlo. Este proyecto se da de pleno en la campaña electoral. ¿Por qué? Porque hay una discusión planteada de parte del líder libertario Javier Milei de avanzar con los vouchers. Esta forma de financiación en la cual supone, en principio, que sería mucho más, de alguna manera, propositiva, porque le entregaría el dinero a cada uno de los argentinos para que lo dirijan hacia el lugar que consideran más importante, con el brinde mejor servicio. Pero ahí hay una discusión y un debate muy interesante que no solamente tiene que ver con que qué pasaría en lugares donde hay 10 chicos. Claro. O en escuelas que están en rurales. Sí. Más allá de que no se puede llevar a cabo en esas zonas, también hay una cuestión que está relacionada con que en un primer momento, esto ya está estudiado, revisado, no es una discusión nueva, que en un primer momento la mayoría de los recursos, por ejemplo en la universidad, irían hacia las que tienen un nombre más lindo, una posición, digamos, desde el punto de vista social más holgada y que le pueden generar, si querés, más beneficios económicos en un futuro a aquel que realice la carrera en esos lugares. Pero con el tiempo, ese desarrollo empieza a decaer porque se comprueba que el servicio, que la educación que brindan esas universidades en este caso no son buenas, entonces eso empieza a tener una involución. El cálculo que habían hecho de la Universidad de San Juan, por ejemplo, cuánto le significaría a cada estudiante pagarse el costo educativo por año, rondaba el 1,5 millones o 2 millones de pesos. Yo hablé con un estudioso de este tema, un economista e investigador del CONICET, que el cálculo rondaba aproximadamente los 2,5 millones. Y no era, a grandes rasgos, tenía que ver con lo que significaba un docente titular de una cátedra y un profesor de trabajos prácticos que costaban alrededor de 1 millón de pesos por mes. Si lo trasladabas al año, te daba 12 millones de pesos para 50 pibes y terminaba en esa cifra efectivamente de 2.400.000 y además le agregabas la infraestructura, le agregabas lo que tiene que ver con todo el tema de aulas, de pizarrones. Pero lo más grave era que dejaba sin proyección a muchísima gente. Entonces, este debate en estos momentos, en esta semana, va a estar imbuido también por la campaña electoral. Seguro. Y en esta comisión del miércoles van a venir algunos especialistas y además centros de estudiantes a hablar. Organizaciones estudiantiles que de alguna manera son involucradas y parte de la discusión. Pero bueno, es lo que en principio va a estar en debate. Este financiamiento prevé que el Estado Nacional y los 24 distritos aumentarán la inversión en educación entre los años 2024 y 2030 hasta el 8% progresivamente. Actualmente, y fue fijada por la ley anterior de educación, en un 6%, que está siendo discutido si realmente es el número al que se accede. Y hay un tema que tiene que ver con que el Ministerio de Educación es un Ministerio de Educación sin escuela, lo único que tiene
es la universidad, los docentes universitarios. Pero fija, digamos de alguna manera, el piso de, por ejemplo, de los salarios que cobran los docentes de todo el país, a través de justamente las paritarias, por un lado, y además genera un fondo de ayuda que tiene que ver con los útiles que cobran los docentes también primarios y secundarios. Pero el descuartizamiento al que se hizo durante la época de Carlos Menem en el año 92, al desprenderse del Ministerio de Educación Nacional y derivarlo a las provincias, fue un talón de Aquiles que hasta este momento no ha sido posible resolver para que todas las escuelas del país tengan un estándar o una similitud en cuanto a lo que ofrecen diariamente. Lo que dice el proyecto de financiamiento es que desde la sala de 45 días hasta el nivel terciario, la inversión corresponderá de un 6,5%, como decíamos, y en el universitario el 1,5%. Vamos con la que sigue. El ciclo lectivo actual mínimo también, la propuesta es que llegue a los 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país y garantizar 14 años de escolaridad y erradicar el analfabetismo. Promover jardines de 45 días a 2 años, privilegiando zonas más desfavorables. Esto forma parte del discurso permanente de Sergio Massa, da cifras, da cantidad de lugares de educación temprana, también habla mucho de lo que significa la robótica, digamos de alguna manera, los títulos intermedios, sí, para que puedan tener una salida laboral más rápida y más eficiente los chicos. El ciclo, bueno, vamos con la próxima, lograr 25 horas de clases semanales y el 50% con jornada completa, ampliar la jornada secundaria a 6 horas, al menos para el 30% de los estudiantes. Esto es promover robótica y programación, asegurar conectividad y computadoras al 100% de los alumnos de establecimientos de gestión estatal. La que sigue, más espacios curriculares relacionados con el mundo del trabajo, cumplir con el derecho a la educación sexual integral. Es decir, esto es otra de las cuestiones que está siendo cuestionada, también desde el espacio libertario, planteándolo como un adoctrinamiento de parte de los docentes. La que sigue, para los universitarios, ampliar la oferta de carreras y universitarias y preuniversitarias en función del desarrollo estratégico del país y de las áreas de vacancia territoriales, o sea, relacionar las carreras, los desarrollos, las profesiones con el área donde efectivamente se desenvuelven. Esto creo que es fundamental para cualquiera que viva y quiera permanecer en su lugar de residencia con sus familias, promover tecnicaturas intermedias como bachilleratos, asegurar condiciones laborales para docentes y no docentes que sean dignas. Esto también creo que es muy importante. ¿Queda alguna más? La última, la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con representantes, el ministro y 4 funcionarios de la cartera, 2 diputados y 2 senadores, 3 miembros del Consejo Interuniversitario Nacional, 2 representantes de gremios docentes y 1 no docente y 5 del Consejo Federal de Educación. Este debate, esta discusión en medio de la campaña electoral y en una última de las sesiones donde se incorporaron más universidades nacionales de alguna manera para refrendar la visión que tiene en este caso el oficialismo de lo que debe significar la educación en el país. Bueno, Fabi, gracias, porque esto tiene que ver con la agenda que ya empieza a diagramarse en la Cámara de Diputados, agenda para la próxima semana, Comisión de Educación el próximo día miércoles a las 4:30 de la tarde. Es posible que se esté firmando el dictamen, es posible que el tema de financiamiento educativo sea uno de los temas que el oficialismo lleve a una próxima sesión. Así es, sí, es parte de la agenda, bueno, que ha tenido después de las elecciones PASO varios proyectos que envió el Poder Ejecutivo.
Este ha sido uno, se ha presentado en su momento en el CCK con un acto por parte de Sergio Massa y del ministro de Educación Jaime Persic. Y bueno, tiene el oficialismo sí la aspiración de poder llevarlo a recinto, una comisión de educación que este año ha tratado también un proyecto consensuado con la oposición respecto de lo que es jerarquizar las becas Progresar, y bueno, ha trabajado en la creación de universidades nacionales, ahí no con consenso, claro. La oposición se ha, bueno, salvo el sector de Evolución Radical que sí ha apoyado, o alguna, por ejemplo, la Universidad Nacional de Río Tercero sí tuvo más votos por parte de Juntos por el Cambio, no solo los de Evolución Radical, pero bueno, sí ahí hubo más divisiones. Ahora viene con este nuevo proyecto que, bueno, como decíamos, tiene aspiraciones bastante importantes, claro. Teniendo en cuenta también de que, bueno, todo lo relacionado a la educación tienen un rol fundamental las provincias, porque son en definitiva, como pasa con la salud, las que administran ese área, y este proyecto igualmente ya tiene visto bueno por parte del Consejo Federal de Educación, que es donde están todos los ministros representados. Sí, y me parece también oportuno el momento en el cual está entrando en definiciones la discusión de esta iniciativa, que es el momento también en el cual empieza a discutirse el presupuesto 2024. Aquí es un proyecto donde habla de financiamiento educativo pensando en el año 2030, pero es escalonado. Sí. Hay que llegar al 2030 con el 8% del PBI. Veremos a ver cómo sigue la discusión. En principio, lo confirmado el miércoles 4:30 de la tarde, reunión de la Comisión de Educación. Cambiamos de tema y nos quedamos en Mis Proyectos, nos quedamos hablando de proyectos porque presentamos con Mis Proyectos a Luciana Fernández. Luciana, buenas tardes. Hola Fer, Meli, bueno, muy buena jornada y específicamente hablando de temas de educación, de temas de proyectos de la educación, vamos a hablar de un proyecto presentado por el diputado nacional Alejandro Finocchiaro, que es una ley de continuidad de aprendizaje y derechos que protege a la escuela, ¿sí? Vamos a ir viendo y desarrollándolo en unas placas a ver en qué consiste. Dice proyecto de ley para declarar a la educación como servicio estratégico. Recordemos que se considera esencial los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución del agua potable, energía eléctrica y gas, el control del tráfico aéreo y estratégico, esencial, el sistema de educación obligatorio nacional, ¿sí? Entra dentro de los servicios estratégicos, uno de los puntos que establece justamente este proyecto de ley. Tenemos otra placa, a ver qué dice. Una siguiente placa, ahí está. Garantiza la protección y promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través del cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo. Lo que busca básicamente este proyecto en el artículo 3 es modificar el artículo 24 de la ley 25.877, el que quedará redactado de la siguiente manera. Dice que cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que pueden ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción. Es uno de los puntos, básicamente lo que apunta este proyecto es, si se interrumpe el ciclo lectivo, ya sea por paros, por ejemplo, que esos días de clases no se pierdan, se tengan que recuperar, ¿sí? Claro. Cumplir con el calendario lectivo escolar. Y a ver, tenemos otra placa más. Ahí está. Se propone una mirada integral del derecho a la educación como derecho humano y también como eje central para garantizar los derechos sociales, económicos y culturales. Dice que cuando por la duración y extensión territorial de la interrupción de la actividad, la ejecución de la medida pudiere poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población, cuando se trate de un servicio público de importancia trascendental, como es el tema de la educación nacional, conforme con los criterios de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo, el Poder Ejecutivo Nacional, con la intervención del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad y previa consulta a las organizaciones de empleadores y trabajadores, dictará la reglamentación del presente artículo dentro del plazo de 90 días. Es la modificación que busca incorporar a Alejandro Finocchiaro a través de este proyecto de ley. Tenemos otra placa más. A ver.
Ahí está. El espacio escolar es un centro básico de aprendizaje y el lugar donde niños, niñas y adolescentes ponen en práctica sus habilidades socioemocionales, aprenden normas de convivencia y compartir con amigos y con compañeros. Dice también el artículo 4, ¿sí?, que va a modificar el artículo 121 de la ley 26.206, el que quedará redactado de la siguiente manera. Dice que los gobiernos provinciales, pues recordamos que la educación depende de las provincias, ¿sí?, es una facultad exclusiva de las provincias. Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento del mandato constitucional, deben asegurar el derecho a la educación estratégico esencial en su ámbito territorial, cumplir y hacer cumplir la presente ley, adecuando la legislación jurisdiccional y disponiendo las medidas necesarias para su implementación. Tenemos otra placa más. Dice, ahí está, textuales de Alejandro Finocchiaro: los chicos no pueden perder ni un día de clases, un poco el objetivo de este proyecto de ley, como decíamos, ¿no? En el caso de que haya, por ejemplo, suspensión de las clases por un paro, por ejemplo, bueno, que estos días de clase no se consideren perdidos, sino que en algún momento se tengan que recuperar. Y también dice ser responsables de planificar, organizar, administrar y financiar el sistema educativo en la jurisdicción, según sus particularidades sociales, económicas y culturales. Aprobar el currículo de los diversos niveles y modalidades en el marco de lo acordado en el Consejo Federal de Educación. Organizar y conducir las instituciones educativas de la gestión estatal. Bueno, son varios los incisos que enumera en este proyecto de ley el diputado nacional. Y en una última placa tenemos otro textual de Alejandro Finocchiaro. No tenemos más. Bueno, esta era la última entonces. Sí. Bueno, ahí vemos entonces este proyecto que busca de alguna manera garantizar el derecho a la educación como un servicio esencial y que no se pierdan días de clases. Sí. La Constitución Nacional establece que el derecho a la educación es un derecho fundamental en la República Argentina y por lo tanto no hay nada que justifique que los niños, niñas y adolescentes pierdan días de clase, por ejemplo, por paros que tengan que ver con cuestiones gremiales o conflictos con cuestiones que viene del ala de los trabajadores o lo de los sindicatos, ¿no? Claro, Luciana, y un tema no menor es que Alejandro Finocchiaro, hoy diputado nacional, fue ministro de Educación de la Nación y ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Con esa experiencia, con esa vivencia, trae este proyecto aquí al Congreso Nacional. Así es, y también establece en el artículo 6, me parece importante, habla de la creación de las guardias mínimas. Dice que crea el sistema de guardias mínimas del Servicio Estratégico Esencial de la Educación Nacional bajo las mismas normas y condiciones de labores que rigen en la vigencia. Dice que también en el artículo 8, la organización prevista precedentemente tendrá en cuenta la distribución equitativa del personal docente y no docente de las instituciones en los días afectados a las guardias. Además, deberá considerar adecuadamente la distribución de la matrícula del establecimiento por año y turnos para garantizar la atención de niñas, niñas y adolescentes. Como bien decís, entonces, Fer, Alejandro Finocchiaro es una persona que no solamente tiene formación en cuestiones de educación, también ha sido ministro de Educación en su momento y, por lo tanto, conoce de cerca la realidad que se vive y muchas veces esta cuestión de estos paros, por cuestiones salariales de los docentes, termina afectando el calendario escolar de los niños, niñas y adolescentes, porque esta medida abarca para todos los niveles de educación, tanto inicial, primario como secundario también. Luciana, gracias por este informe. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba Luciana Fernández con mis proyectos, los temas que tienen que ver con educación. Repetimos, la Comisión de Educación la próxima semana va a estar reuniéndose en esta Cámara de Diputados el miércoles a las 4:30 de la tarde. El tema tiene que ver con el proyecto de financiamiento educativo, algo que lo lanzó el ministro de Economía, Sergio Massa, conjuntamente con el ministro de Educación, Jaime Persic, estuvo aquí en el Congreso Nacional, como Fabián nos estuvo señalando, y va a haber ahora una segunda reunión con invitados, parte informativa, pero parte también de la discusión entre los propios legisladores nacionales, ¿no? Y veremos cuáles son los tiempos que empieza a marcar la Cámara de Diputados o el oficialismo respecto a este proyecto de ley de financiamiento de la educación, si la semana que viene ya se firma dictamen o si habrá alguna otra reunión también, ¿no? Sí, hay que ver, y bueno, hay que ver también cómo se va a mover la oposición. Sí. Como estábamos hablando hace un rato, en lo que fue Universidades Nacionales hubo un grupo de radicales que acompañaron, que estuvieron, bueno, en este contexto. Sí. Hay que ver si ya un poco más
liberados cada uno de los espacios y de los bloques de la bancada de Juntos por el Cambio, deciden mostrarse más afín o no a los proyectos, independientemente de que sean impulsados desde el gobierno. Claro, habrá que ver de aquí a la semana que viene, al miércoles, cómo sigue ese reacomodamiento, la campaña electoral que sigue. Veremos también si esos primeros acuerdos entre Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Javier Milei implican también recorridas de campaña juntos. Habrá que ver si el fin de semana hay algún hace un ratito hablaba con una colega que sigue día a día la actividad de Milei y me comentaba que en principio no hay nada, que no está previsto esta foto conjunta y este trabajo conjunto. Lo que sí está definido es la agenda de Massa. El domingo va a estar en Tucumán asistiendo a la toma de mando de Osvaldo Jaldo. El lunes seguramente visite el Hospital Garrahan, es por lo menos lo que había planteado, y el martes haya un encuentro del Frente Renovador en San Fernando. Y todo eso de la mano, estaban rumoreando también de alguna nueva medida económica, algún otro alivio que pueda aparecer en los próximos días, tomando en cuenta que la diferencia ha sido sustancial de la inflación. Llegó un alivio, pero que bueno, se lo comió un poquito el rebote inflacionario. Así que está planteada la campaña electoral y habrá que ver cómo transcurre, porque esto es el minuto a minuto, ¿no? Exactamente, es el día a día. Hoy Javier Milei hizo la idea de la campaña de Javier Milei, hoy estuvo dedicada a la ciudad de Buenos Aires, reuniéndose visitó la fábrica de chocolate Felford, en el barrio de Almagro, le regalaron chocolate. Y Díaz Vélez. Exactamente. Fue a buscar chocolate, digamos todo. Y después a la tarde iba a estar en Villa Ortuza. Sí. También, pero con partidarios de su fuerza, no con sectores del PRO de acá de la ciudad de Buenos Aires. ¿No? Claro. Por lo menos la campaña la sigue encarando La Libertad Avanza sola y seguirán las conversaciones seguramente con el correr de las horas, con el correr de los días, en torno a la fecha, el día D, que va a ser el próximo 19 de noviembre, ahí esas definiciones que va a tener que resolver la República Argentina a partir de la votación, ¿no? Del día del balotaje. Pero en el medio, entre lo que va a ser la Asamblea Legislativa de la semana que viene, la elección presidencial del 19, en el medio va a haber un nuevo debate presidencial. Claro, el 12 ahí de también, noviembre. El 12. Sí. Y la señal que suele hacer debates, como es TN, que este año lo ha hecho con debates de vicepresidente, va a volver a hacer un debate entre Victoria Villarruel y Agustín Rossi el 8 de noviembre. Así que va a estar interesante. Ya están comprometidos los dos, aceptaron ir. Sí, el 8 de noviembre, previo a el domingo 12, que es nuevamente la Facultad de Derecho de la UBA, el último debate entre Massa y Milei. Y es posible que entre esos días, entre el 8 y el 9, haya alguna sesión aquí en la Cámara de Diputados. Si hay intento de sesionar, es esos días. Si no, se pasará todo. Esos días. Si no, se pasará todo para después del balotaje. Exactamente, ¿no? Sí. Pero habrá que ver ahí cómo... Bueno, y todavía no hay decisión sobre el feriado del lunes 20. El gobierno desmintió eso, pero la Cámara Nacional Electoral ayer pidió que se corra. Sí, igualmente el gobierno lo que argumenta, que a mí no me parece descabellado, tiene que ver fundamentalmente con que ya está todo reservado. O sea, la gente que se va a disfrutar ese fin de semana ya lo planificó. Sí. Claro. Entonces, es desarmar todo el andamiaje. No, ¿y qué pasa con el que pagó? Por eso, de eso estoy hablando. ¿Qué pasa con el que pagó y dicen, no, cambiamos de fin de semana, pasa la otra semana? No, ¿cómo va a ir? Yo no me imagino trasladar lo que es un movimiento turístico de un fin de semana con los pocos pasajes que hay en líneas generales en Aeroparque, que está hasta las manos de gente pudiendo resolverlo para un fin de semana posterior. Claro. Me parece medio tirado de los pelos, por más que lo pida. Habrá que ver, como dijo. Pero habrá me parece una respuesta, sí, la Cámara Nacional Electoral merece una respuesta del Ejecutivo. Sí, porque advirtió por el ausentismo. Que diga no se puede.
¿no? Directamente. Porque lo único que oficialmente desde el gobierno lo que hubo fue un tuit de la vocera presidencial. De Gabriela Cerruti diciendo si no se mueve el feriado. El feriado. Bueno, ahí estamos, con la actividad que se viene en el Congreso Nacional, la reunión de educación y todos los ecos que seguirán de lo que dejó las elecciones aquí del pasado día domingo, aquí en la República Argentina. Meli, gracias. Gracias. Fabi, gracias. A vos, buen fin de semana. Gracias, ustedes también. Gracias por estar ahí, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis, gracias, nos reencontramos.